Muy querida familia, qué bueno encontrarnos alrededor de un café y poder compartir con ustedes, queridos jóvenes, queridos papás, mamás, una serie de reflexiones sobre lo que la vida le va enseñando a uno y sobre todo sobre al compartir con otras personas sus inquietudes, sus anhelos, nos permite ya sacar grandes conclusiones para la existencia. Qué bueno alrededor de este café poder pensar y reflexionar sobre esos temas importantes de la vida. Una vida que tiene para todos nosotros unos llamados bien importantes. Qué bueno y un saludo muy especial y disfrutemos este café. Lo primero que me gustaría compartir con ustedes es ¿qué es la vida? Hay muchos filósofos, hay muchos existencialistas que a lo largo de la historia han hablado de la vida. Y hay ciertas certezas de la vida. Una de ellas, que es muy corta, se nos pasa en un suspiro. ¿Hace cuánto que ustedes estaban teniendo estos niños pequeños y nacían en su hogar y miren ya cuán grandes están? La vida es un suspiro, se nos pasa rapidísimo. Este tiempo, por ejemplo, donde hemos estado en casa, nos hemos podido dar cuenta que la vida pasa muy rápido y hay que aprovecharla, hay que vivirla intensamente. Otra certeza de la vida, ciertamente, es la muerte. Hablamos de vida porque hay muerte. Y alguna vez escuché a alguien que decía, prepárate para la muerte y vivirás a profundidad la vida. Cuando nosotros nos damos cuenta que esto es finito, que esto se acaba, relativiza a uno muchas cosas. Le da a uno tanta importancia en la vida a ciertas realidades que después pasan. Y pasan porque nos llega la muerte. Ese viejo adagio de que no hay trasteo en un entierro es muy cierto. Vivimos, llega la muerte y nada nos llevamos. Es más, no tenemos certeza de cuándo puede acontecer la muerte. En medio de la pandemia, de las dificultades que estamos viviendo, en cualquier momento nos puede acontecer esa realidad y la hemos visto muy cerca, y es el drama que vivimos cada día. En nuestro contexto no se nos puede olvidar que la muerte acontece de muchas maneras. La vida es corta, es una oportunidad. Hay que vivirla intensamente y disfrutar la existencia. Un día escuchaba yo a un conferencista que hablaba de este tema de los hombres que sobrevivieron a ese accidente que hubo en los Andes, que les tocó comer hasta carne humana para sobrevivir. Y decía algo que me llamó mucho la atención. Sobrevivieron aquellos que iban en ciertos puestos. Yo creo que en la vida uno tiene un puesto y ese puesto que le ha tocado a uno en la vida debe tratar de asumirlo y vivirlo bien. Es importante descubrir cuál es el puesto en la vida. El drama de muchos jóvenes hoy es que no saben para qué la vida, cuál es el sentido de la existencia. Y parte de eso tiene que ver porque en las casas los papás los han sobreprotegido de tal manera que le han mostrado un mundo que no es real. El mundo real implica trabajo, implica esfuerzo, implica asumir cosas que no nos gustan. Un compañero del salón, una profesora, un profesor, un jefe, compañeros de trabajo, personas en la calle, que no nos gustan, que nos toca enfrentar, porque esa es la lógica humana y hay que prepararnos para ello. ¿Cuál es el puesto en la vida? ¿Cómo lo debo asumir? Cuando yo descubro mi puesto en la existencia y para qué estoy en ese puesto en la existencia, descubro además cuál es mi horizonte de felicidad. La vida es de esas realidades más preciosas que nosotros tenemos y por eso muchos propendemos porque siempre surja y acontezca la vida de todas sus formas, o por el contrario, que no se atente contra la vida. Y la vida finalmente, que les decía que es muy corta, es para la felicidad y la construcción de la realización del ser humano. Venir a este mundo para amargarse,
venir a este mundo para que no percibamos que estamos haciendo bien las cosas, para sentirnos frustrados, para no tener sentido, no es el horizonte del ser humano. Venimos a ser felices. Pero la felicidad, el mundo contemporáneo, nos ha hecho creer que tiene que ver con unas realidades que son efímeras, que son pasajeras. La felicidad no está en el tener, la felicidad no está en el poder, la felicidad no está en la imagen. Pero hay cosas muy curiosas. Esto, donde no está la felicidad, por otro lado se ha potenciado y se cree que sí está allí. Y hay muchas personas que le trabajan a eso y se enfocan solamente en ello. He conocido muchas personas en la vida que han puesto su objetivo en tener poder, imagen, y cuando eso se logra, se quiere más, nunca se sacia. Y es más, al tenerlo se generan muchos más problemas alrededor de todo ello. ¿Dónde está el quick de la felicidad del ser humano? Depende del horizonte, del sentido que uno le plantea a la vida. Para mí, por ejemplo, el poder ayudar, el poder servir, el poder darme, obviamente desde una perspectiva cristiana, configura mi felicidad. Pero cada uno tiene que descubrir esto. ¿Dónde está la profundidad de la felicidad? Y apuntarle a ello. Vuelve y pasa en muchas partes. Se cree que la felicidad está en conseguir las cosas fácilmente. ¿Tú has subido alguna montaña? ¿Te has propuesto hacer algo en la existencia? Y cuando lo logras, experimentas sentimientos de felicidad muy profundos. Deja que tus hijos, que tú, que tu alrededor se proponga metas y cumpla metas. Deja que el esfuerzo haga que las potencialidades que hay dentro de ti, lo que tú eres, todo lo que se te ha dado en la existencia, se pongan en esa máquina con un ritmo muy fuerte para conseguir grandes metas. Y allí hay felicidades profundas. Hace poco, con todo este tema de la pandemia, que no pudimos hacer grados presenciales en la universidad donde trabajo, le llevábamos el diploma a unos estudiantes en un signo muy sencillo como entregárselo en la puerta de su casa. La alegría era enorme porque era la expresión de un logro. Los que se hace con sacrificio y con tenacidad es una clave para obtener felicidad. Una de las características del ser humano o de lo humano tiene que ver con la limitación y con la finitud. Desafortunadamente o afortunadamente, depende cómo se mire, no somos perfectos y la perfección como concepto filosófico no existe en nosotros. Es un camino que podemos ir alcanzando e intentando lograr. Por lo tanto, la dificultad, el problema, siempre acontecerá en nuestra existencia. No es sino que uno esté tranquilo y algo tiene que aparecer. Esa es la realidad humana. No es sino que uno crea que va en un ascenso espectacular y siempre algún palo en la rueda aparece. Esa es la realidad del ser humano. Pero allí, en esa realidad, que desde una perspectiva cristiana, por ejemplo, se le denomina cruz o está simbolizada en la cruz, que fue dolor, allí en esa realidad uno puede encontrar la oportunidad para muchas cosas. Pretender alejarnos de la dificultad es surrealista. Sin embargo, el ser humano sí debe apuntar a escenarios mucho más tranquilos, pausados, donde la limitación y el pecado traten de no acontecer. Desafortunadamente, en nuestro contexto hay una serie de realidades que se han enquistado y que hay que tratar de quitarlas. Violencia, corrupción, prácticas que colectivamente no nos construyen. Hay otros escenarios, otras culturas que han logrado
manejar este tema con mayor tranquilidad. Y yo creo que a eso tenemos que apuntarle. Ya hay dificultades propias de la existencia que tenemos que enfrentar. No las sobrecarguemos con otras dificultades. Mire, queridos jóvenes, a veces uno, por seguir amigos, por moda, por la curiosidad, se mete uno en unos problemas y uno sabe en el fondo que hay un problema. Evítalos. ¿Para qué te complicas la existencia? La existencia en sí misma te presenta complicaciones. Hay una cruz que dice el cristianismo que uno puede cargar y sobrellevar, que es esa cruz que Dios, la existencia, le ha colocado a uno. Pero hay unas cruces que son muy pesadas, es la que uno se carga, las que uno se monta. Esas cruces son muy pesadas. Aléjate de esas cruces. Yo sí creo que el ser humano ha nacido libre y ha nacido para la libertad. Y hay tantas cosas que nos quitan la libertad. Formas, estructuras, estilos que nos quitan la libertad. Libertad ciertamente no es hacer lo que uno quiera. Y hay parámetros muy interesantes cuando se habla de libertad. Tu libertad llega hasta donde está la libertad del otro. Tu libertad no debe servir para dañar a otro. Entonces, en aras de la libertad, uno no puede en la casa hacer lo que quiera sin pensar o creer que hay otras personas en la casa. La libertad le debe servir uno para potenciar y expresar lo mejor de uno. Mire, mijito, joven, si tú quieres hacer lo que quieras sin que nadie esté todavía ahí fregándote la existencia, espérate un poquito y después te vas de la casa con tu apartamento y sacas todo para estar tú solo. Pero mientras tanto, tú vives ahí, en ese escenario. Lo mismo el papá, lo mismo la mamá, lo mismo los que estamos en la casa. Convivimos con otros. Nuestra libertad entra en juego con la libertad de otros. Libertad, autonomía, son palabras que se juntan. Tú puedes ser autónomo, es decir, tomar ciertas decisiones a partir de tus criterios, pero siempre que tu libertad esté en juego con otros. Pero ten mucho cuidado. A veces los jóvenes, por ejemplo, suelen decir, yo quiero ser libre, y terminan haciendo lo mismo que todo el mundo hace. Termina yendo en contracorriente porque todo el mundo lo hace. La libertad es la posibilidad de ejercer lo que yo soy, lo que yo anhelo, y una libertad hacia el bien, porque puede haber libertad también hacia el mal. Y en eso hay que tener, insisto, mucho cuidado de no dejarnos aprisionar por otras realidades que dañan la libertad. La droga, los vicios, el ser adicto a algo. Curiosamente pareciese que explotan mi libertad, pero dañan mi libertad. Hay culpas que uno carga que le dañan la libertad. No te culpes más de cosas que tienen que ver con tu realidad, con tu finitud, con tu debilidad humana, porque somos humanos. No te culpes más, perdónate. La libertad es un ejercicio que todos debemos intentar buscar. Una libertad que le permita a uno expresar, compartir, construir una libertad que no esté atada a unos marcos donde son cargas pesadas que no nos dejan ser. Sé libre. Yo creo que una de las realidades más bellas que el cristianismo nos regaló, y en general compartido por varias confesiones religiosas, pero de manera particular un elemento de Jesús que me parece súper poderoso, es el tema del perdón. Perdonarse es fundamental. Perdonar es esencial. Siempre en la vida, con intención, sin intención, por problemas de otros, por limitaciones, por circunstancias que a veces uno no controla o no controla en general, a uno le hacen daño.
Y cuando a uno le hacen daño, suele acontecer el odio, el rencor. Lavar esto con el perdón es lo mejor para ser uno libre. Y hay que perdonarse permanentemente. Un esposo perdona permanentemente a una esposa y una esposa al esposo. A veces más la esposa al esposo. También hay que perdonar a los papás. Los papás muchas veces han hecho cosas sin mala intención. Hubo una psicología que me parece que ya se ha venido ajustando, pero todavía se mantiene por allí, que culpa tanto a nuestros papás y todo lo que tenemos fue un rayón que nos hicieron nuestros papás. Y entonces hay que superarlos. ¿Y cómo se supera? Pues no haciendo lo mismo con los hijos. Y no, yo creo que los papás de nosotros actuaron no desde mala intención. Algunos no tenían todas las herramientas que hoy ustedes, papás, tienen, que los maestros tienen, pero no creo que lo hayan hecho de mala intención. Y ese es un primer elemento para perdonar, tratar de entender por qué la otra persona lo hizo. Y cuando yo logro entender por qué lo hizo, logro entender que uno mismo también tiene limitaciones. Uno mismo también ha causado daño en otros y debe perdonar. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Solemos rezar permanentemente. Seamos coherentes con ello. Pero seamos prácticos. ¿No lo quieres ver desde una perspectiva religiosa? Sé práctico. Perdona. Si tú perdonas, la vida te será muchísimo, muchísimo más fácil. Y todo es perdonable. Es una decisión que tú tienes que tomar. Muchos me preguntan sobre el tema religioso y el tema religioso con los jóvenes. Si uno va y mira a Jesucristo, la propuesta de Jesucristo no fue una propuesta religiosa de pertenecer a una religión. La propuesta de Jesucristo arranca por una categoría humana, rescatando lo humano, es más, muchas veces en contra de la religión de su época, para llevar luego un camino espiritual y finalmente generar una comunidad que ya genera una relación con Dios, que es la religión. La propuesta de Jesucristo humana hace que se lleve a un camino espiritual para luego generar una comunidad creyente, que fue el dinamismo de Jesús con sus discípulos, con la mujer samaritana. Los encuentros con Jesús eran profundamente humanos, rescataban lo humano. Entonces la religión, cualquiera que ella sea, debe servirnos para humanizar y no deshumanizar. Y ninguna religión, o mejor, en nombre de ninguna religión, se debe llevar a oprimir a nadie. Cuando uno asume una religión, en mi caso la católica, cristiana, cuando uno asume una religión, la asume para que en ella, en el camino que se haga en ella, me sirva de libertad. Cuando suelo encontrar personas que comparten conmigo que desde lo religioso su vida se le vuelve opresiva, su vida se le vuelve difícil, ahí no hay sentido, eso no tiene sentido. Entonces el camino con los jóvenes, el camino con los niños hacia lo religioso, ha de ser un camino tranquilo, sin obligar a nadie, lo cual no significa que con el ejemplo se motive y se convoque, que son dos cosas diferentes. Yo siempre he hablado que en lo religioso hay que tratar de seducir para hacer una propuesta. Jesucristo hizo una propuesta, y una propuesta que quien la acogía o quien la acoge encuentra cosas maravillosas. Quien no la acoge, Jesús también fue respetuoso en ello. Los jóvenes suelen tener una etapa, el adolescente, el joven, de rebeldía, de confrontación frente a lo religioso. Y es necesario que uno confronte y ponga a prueba una serie de bases, pero también es importante encontrar interlocutores para poder dar respuesta a muchos interrogantes. Hay muchas bobadas que se hablan de la religión, muchísimas, y las películas ayudan con eso, y libros ayudan en eso. Es más, si alguien quiere ser vigente, tiene que hablar en contra de la religión.
Y hay muchas bobadas, pero hay cosas también muy ciertas. Las religiones y los constructos religiosos no hemos estado exentos de grandes dificultades, y dificultades desde sus representantes y desde las estructuras. Y ahí hay un llamado muy importante, ciertamente, a que todos tratemos de construir una mejor estructura. La religión ha de servirnos para ser libres, y lo religioso, lo de Dios, ha de servirnos para ser felices y no para oprimirnos. Descubre y trata de adentrarte en la profundidad de tu religión, de tu tradición religiosa, del cristianismo, del catolicismo, en el cual muchos compartimos, y encontrarás perlas muy bellas. Pero también quédate en lo fundamental. Tú no sigues a un cura, tú no sigues a una monja, ni siquiera sigues a una estructura. Tú sigues en el cristianismo a Jesús, que en una comunidad de creyentes llamada iglesia trata de proponerse para muchos. No pongas tu fe en realidades que pueden tener muchas dificultades y pueden tener mucho pecado. Yo el primero. ¿Qué es un colegio? ¿Qué es una universidad? Pero hablemos del colegio. Primero, es una construcción relativamente moderna. Cuando viene toda la industrialización, el hombre sale del campo y tiene que ir a las grandes ciudades. Aparecen estas realidades llamadas colegios como un lugar donde los jóvenes podían estar, porque al principio la educación se daba en casa, como ha tocado ahorita con el tema de la pandemia. La educación se daba en casa, pero aparecen los colegios, las escuelas, para que inicialmente fueron los mayores, pero después los niños fueran, para que los papás pudieran ir a trabajar, que es el gran drama que tenemos ahorita con muchos papás que tienen que trabajar y tener a los niños ahí. Y el colegio termina siendo un escenario que debe ser complemento de la realidad de la familia, de la casa. Y al contrario, a veces las familias terminan siendo complementos del colegio y no debería ser así. Y cuando uno mete a un pelado a un colegio, una niña a un colegio, pues uno lo escoge. En general se escoge y se escoge, espero que muy bien. Pero uno tiene que entrar en sintonía con las lógicas del colegio. A mí me da risa porque hay papás y hay mamás que resultan siendo pedagogos, abogados, rectores. Y uno debería confiar esto a quienes lo saben hacer. Definitivamente hoy para un colegio hay unos retos complejísimos. Y hay papás que no son coherentes con el ejercicio que están haciendo en un colegio. Y hay que tener mucho cuidado. He visto hace poco, he sido testigo de muchos casos donde la conclusión que uno saca es que a esos niños, a esos jóvenes, más adelante la vida les va a pasar factura por la manera como no se sincronizaron papás y colegio. Un ejemplo muy sencillo. Cuando a un pelado, a una niña, hay que corregirlos porque han hecho algo malo. No hay que salir al rescate y pensar que nuestros hijos son infalibles. Nadie es infalible. Dicen que en temas de dogmas el Papa, pero aún humanamente Francisco nos ha mostrado que nadie es infalible. Y nos equivocamos. Y de las equivocaciones hay que sacar aprendizajes. Si un hijo se equivoca y el colegio tiene que ajustarlo, ayudemos a ajustarlo. Siempre cuento esa historia cuando en el colegio, allá en el Nicolás Esguerra, por allá en séptimo, alguna embarrada hice. Ustedes no se imaginan, eso era como preámbulo del juicio final. El rector, el prefecto de disciplina y mis papás, y yo al frente. Eso era como el juicio final. Pero gracias a eso uno aprendió que cuando la hace hay que pagarla. Y hay circunstancias en la vida que es mejor enfrentarlas y no huir. Una de las realidades que ha destapado esta pandemia, o una de las realidades que son varias, tiene que ver con muchos jóvenes, niños deprimidos, con situaciones muy difíciles, que estaban acostumbrados a otras cosas.
con papás hasta acá, con esa situación que viven y muchas veces en 60, 70, 80 metros cuadrados, 4, 5, pues no es nada fácil. Muchas casas se han convertido en unos ring de boxeo terribles. Y eso evidencia cosas, realidades de nuestra familia que valdría la pena enfrentar. Pero en últimas es un llamado a no complicarnos, a tratar de ser felices en familia. Mire, señor, esa es la esposa que usted tiene, no tiene otra, y no se vaya a buscar otra. Señora, ese es el esposo que usted escogió, que desordenado, que de mal genio, usted lo conoció así, no me venga a decir que ahora le cambió. Ese es, y es una maravilla, y ella es una maravilla. A veces a uno le pasa que come en los restaurantes, mira para el lado y cree que el plato del lado está mejor, y no. Este plato es el que le ha tocado y es el mejor. Cómaselo con sabrosura. Y entonces, disfrútense. Mire, pelados, esos son sus taitas. Uno cree que el otro es el mejor porque les deja hacer o porque no les deja hacer. No, esos son sus papás. Sangre de tu sangre. Y son los mejores que te ha tocado. Disfrútalos. Esos hermanos con que viven peleando son tus hermanos, con quien te vas a apoyar en la existencia. Disfrútalos. No se compliquen la vida. ¿Para qué le amargas al pelado, papá, una serie de cosas que no tienes por qué hacerlo? Hay cosas más importantes en la vida. A veces con conceptos de orden nos volvemos. ¿Tienen que ser ordenados? Sí. ¿Tienen que mantener tiempo? Sí. El cuarto no puede ser un huracán que acaba de pasar, de acuerdo. Pero hay que saber decir las cosas. No se compliquen. Algunos se tensionan y gritan y arman unos problemas. Las cosas se pueden decir con calma, con tranquilidad y causar el mismo efecto. Siempre he creído que con humor se logran muchas cosas. Disfrútense, es un momento para disfrutarse en familia. No se compliquen la vida. Después se mueren los papás, ¡ay! Y los llantos en las exequias, ¿ya pa' qué? Los hijos se van y ya se van, qué dolor, tan lejos, no vuelven, ¿ya pa' qué? En el mundo contemporáneo es muy rápido que pasan las cosas. Disfrútense, aprovéchense, sáquense tiempo para no solo trabajo y disfrutar la vida. Una de las quejas que uno encuentra en las parejas suele ser el tema de la monotonía cuando entran a la monotonía. Eso nos puede pasar en la familia. Siempre lo mismo. Hay parejas que se quejan de que no volvieron a ser creativos en muchas cosas. En la vida íntima, en la vida en general relacional. De novios eso eran una maravilla, eso eran súper creativos, claro, para conquistarse, pero después ya, friki. Hay que mantener la creatividad. Yo creo que el sabor de la vida está en eso, en crear cosas nuevas. Decía el Papa Francisco en el Sínodo de los Jóvenes que ¿quién era joven? Quien se mantenía creativo, haciendo cosas nuevas, pensando cosas nuevas, abriendo horizontes. Ese es el joven. Por eso uno encuentra jóvenes en edad que ya son unos cuchos completos, porque no hacen nada más, siempre lo mismo. Al contrario, uno encuentra personas muy mayores que son terriblemente creativas. Les cuento, en mi casa vivo con 3 sacerdotes cuyo promedio son 85 años. Hay 3 siglos de vida entre ellos juntos. Y yo pues que tengo casi 30, entonces equilibro las cosas. Y me sorprendieron el de 87 años que me pidió la semana pasada que quería tener clases de solfeo. Imagínense, me tocó conseguir una profesora para clases de solfeo a los 87 años y 92 años otro. Y ríanse, ellos en clase de solfeo que para tener una mejor Eucaristía y cantar en la Eucaristía. Es la cosa más adorable y simpática, pero es motivarse.
es estar joven, es crear cosas. Ya quisiera yo llegar a esa edad teniendo ese vigor y esa creatividad. Sé creativo, invéntate cosas nuevas, cambia la rutina, haz cosas diferentes. Señora, cambie ya esa pijama de aquí hasta abajo, que ya está mohosa. Cambie otra, cámbiela. Señor, bájele esa barriga a ver si creativamente logramos otras cosas. Me llamó mucho la atención que cuando comenzaba el tema de la pandemia y muere un expresidente del Banco Santander en España, su hija decía que ellos tenían mucho dinero, pero su papá finalmente había muerto por falta de oxígeno, algo tan vital, y no les alcanzó, o mejor, todo el dinero que tenían no les sirvió para mucho. ¿Dónde está el sabor de la vida? ¿Dónde está el sabor de la existencia? Yo creo que aprender a disfrutar con lo que uno tiene. Y lo poco o mucho que logre tener, hay que disfrutarlo. Hay que disfrutar el desayuno, eso que me como en el almuerzo. No tiene que ser caviar ni champán. Con las lentejas y el chorizo yo me puedo saborear la vida. Hay que disfrutar el pantalón que tengo, hay que disfrutar el celular flecha que tengo, hay que vivir y disfrutar con lo poco y sencillo que uno tiene. Cuando las personas suelen ser más sencillas y más humildes frente a las cosas que lo rodean, así tengan mucho, pero si en su existencia hay sencillez, se disfruta mucho más la vida. Criar chinos gomelos o gomelas, fifís, puede aparentemente darle a uno un orgullo y una alegría. Ah, mi hijo, que parece un gentleman, mi hijo que parece un lord. Uno puede proyectar ahí su orgullo personal, pero eso no es lo más importante. Es más, eso puede terminar siendo una carga muy grande para mantenerlo en la existencia. Disfrutar las cosas sencillas. Uno de los elementos que más me apasiona del mundo juvenil es de estos jóvenes que logran ser muy descomplicados. En varias partes que he conocido por el dinamismo que he tenido, por ejemplo con las Jornadas Mundiales de la Juventud, hay lugares que me encantan como los backpackers o estos sitios de jóvenes donde uno puede llegar a quedarse en diferentes partes, los hostels, los hoteles pequeños para jóvenes. Es ver personas descomplicadas con una mochila. ¿Qué cargas tú en la maleta de la vida? Una mochila ligera, con cosas muy sencillas, van a describir lo que tú eres. Y existencialmente eso puede pasar. Puede ser que económicamente tú recibas mucho dinero, pero ¿qué haces con él? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo colocas como centro o accidente de tu vida? Yo sé que se necesita, pero ¿qué es lo más importante? La vida, el sabor de la vida está en cosas sencillas, como este café que he compartido con ustedes. Por favor, tengan buen día y disfruten su existencia.